Bienvenidos compañeros. En esta sesión vamos a hacer una reflexión en torno a la filosofía de Aristóteles, filosofía que ya hemos visto de manera introductoria en algunas de nuestras sesiones y que en esta ocasión trataremos de profundizar un tanto en la personalidad de este autor, su contexto ideológico y ampliar algunos conceptos que ya hemos conocido. Bien, primero que todo hay que definir que Aristóteles podría ser denominado ya el primer científico o quizás uno de los primeros científicos de la historia, toda vez que él aborda el conocimiento de la realidad a partir de la observación, de la experimentación y de las inferencias que se pueden obtener a través de estos experimentos, de estas observaciones. Aristóteles fue un filósofo que determinó el pensamiento occidental por 1500 años, hasta que los descubrimientos durante los siglos XVI y XVII echaron abajo algunos de sus planteamientos, pero obviamente muchos de sus postulados teóricos siguen siendo vigentes o válidos a la fecha. Aristóteles, médico como su padre, Nicómaco, estaba muy naturalizado, muy familiarizado con el concepto de physis, el concepto de naturaleza. Este concepto de naturaleza, que ya habíamos visto en los filósofos de Mileto, a los cuales el propio Aristóteles les reconoce el mérito de ser los primeros filósofos por sus exploraciones en busca del arjé, de ese origen del cosmos, tenían una noción en la cual el conocimiento o la sabiduría estaba intrínsecamente vinculada con el conocimiento del mundo natural, del mundo material. Esto va a influir definitivamente en el pensamiento de Aristóteles, que va a marcar distancia con la filosofía de su maestro Platón, el cual proponía que la realidad auténtica no era este mundo que podemos captar a través de los sentidos, este mundo material, sino era el mundo de las ideas, ese topos urano, en el cual estaban las formas, en el cual vivían las formas perfectas, inmanentes y eternas, que habían dado origen a través de una especie de proyección, de reflexión imperfecta de este mundo material. Aristóteles no simpatiza con esta idea, él asume que hay un error en el planteamiento de Platón porque dice el mundo material es auténtico, las ideas también son auténticas, pero son inseparables de la existencia material. La frase de Aristóteles, amicus Plato, sed amicus veritas, soy amigo de Platón pero soy amigo de la verdad, sintetiza claramente ese distanciamiento entre nuestro autor y su maestro Platón. Para Aristóteles, los seres existentes, el ser, está representado por lo que él denomina la sustancia o usía. Esta sustancia, a su vez, está conformada de dos dimensiones. Una es la materia y otra es la forma. La materia, como su nombre lo indica, es aquello de lo que la sustancia está hecha. Por ejemplo, en una esfera de bronce, la materia claramente es el bronce. En una silla de madera es la madera. En el ser humano es el cuerpo. Aquello de lo que está hecho la sustancia es la materia. Existe la otra dimensión, que es lo que determina el ser de la sustancia, lo que la convierte en lo que es. Eso es lo que denomina Aristóteles la forma. En la esfera de bronce, la forma es precisamente la esfera. En la silla, la forma precisamente es justamente todo aquel conjunto de cualidades que la convierten en una silla y no en una mesa o en un tenedor o en un sillón. ¿Sí? Es decir, todas esas cualidades que la hacen ser silla forman parte de la forma en Aristóteles. Las sustancias, por su parte, tienen un conjunto de realidades, de cualidades
que pueden aparecer en ellas, pero que no son necesarias para que la sustancia exista. A estas, a estas realidades posibles las denomina Aristóteles accidentes, y estos accidentes están definidos por las llamadas categorías aristotélicas. Vamos a pensar en una, si comparamos una vasija de barro con un canario, ¿sí? Estos dos elementos están determinados por sus respectivos accidentes. La vasija de barro bien podría ser de vidrio o podría ser de plástico. El canario puede ser amarillo, puede ser quizás un poco más naranja, puede ser verde. Es decir, tienen una serie de cualidades que, aunque potencialmente pueden aparecer en ellos, no son necesarios para que sean lo que son. Aristóteles define a la filosofía como la ciencia de las causas últimas. Para poder entender este concepto en Aristóteles, es necesario conocer su teoría de las cuatro causas. Estas cuatro causas, según nuestro filósofo, son las siguientes. Primero tenemos una causa formal, lo que es la forma, aquello que convierte a la sustancia en lo que es. Luego viene la causa material, precisamente la materia de la que está hecha la sustancia, lo que le da su sustento. Viene después la causa eficiente. La causa eficiente es lo que origina a la sustancia. Por ejemplo, en un ser humano, la causa eficiente son sus padres. En una semilla de manzana, la causa eficiente es el árbol de manzana. Es aquello que provoca a la sustancia. Y finalmente tenemos a la causa final. La causa final es el para qué existen las sustancias. En el caso de la manzana, la causa final, diría Aristóteles, sería ser comido, ser convertido en pastel, ser convertido en, no lo sé, en mermelada. En el caso del hombre, por ejemplo, la causa final, la pensaba así Aristóteles, era ser feliz. Recordemos que en la filosofía presocrática existía un debate, el debate entre Parménides y Heráclito, que proponían ambos nociones diferentes en torno al movimiento. Heráclito reconocía la realidad como absolutamente dinámica, es decir, nada era permanente, mientras que Parménides, por el contrario, decía que no existía el movimiento, era una ilusión, era un engaño de nuestros sentidos, y lo único que existía era el ser inmanente. Aristóteles llega a una conciliación de ambas posiciones. Él reconoce que existen al mismo tiempo el ser y el movimiento, que existen ambas realidades, y él los va a definir con los conceptos de acto y potencia. Acto es lo que una sustancia es en un momento específico, en un momento determinado, y la potencia es lo que pueden llegar a ser. Una semilla, en acto es una semilla, pero en potencia es un árbol. Un árbol, en acto, es eso, un árbol, pero en potencia puede ser una silla, una puerta, un palillo, un lápiz, un papel. Tiene múltiples potencialidades, es decir, tiene múltiples posibles formas de existir. Cuando se pasa del acto a la potencia, dice Aristóteles, podemos notar el movimiento, y este movimiento se encuentra presente en todas las sustancias, en todos los seres. Precisamente al reconocer el movimiento de todos los seres, se plantea ante Aristóteles una cuestión que es la de quién puso en movimiento todo. Es decir, si los padres ponen en movimiento a sus hijos, si el árbol de manzana puso en movimiento la manzana que golpea la cabeza de Newton, ¿cuál fue la última causa de todo eso? Es decir, ¿quién puso en movimiento a todas las cosas?
cuál es la causa que inició el movimiento. Esa causa, dice Aristóteles, primero tiene que ser una causa incausada, nada debe de causarla, ¿sí? Porque de lo contrario estaríamos prolongando ese movimiento hacia el infinito. Esa causa incausada tendría que ser, por lo tanto, perfecta y eterna. Esta causa es el motor de todo, pero nadie la pone en movimiento. Es un motor inmóvil. Ese motor inmóvil es para Aristóteles Dios, ¿verdad? Esta causa inmanente, esta primera causa que pone en movimiento a todos los demás seres. Esta causa incausada, como es perfecta, solamente puede pensar en lo perfecto. Y lo más perfecto que existe es el mismo. Entonces, este motor inmóvil, Dios, solamente vive pensando en sí mismo, no se ocupa de ninguna otra realidad, ya que su perfección lo lleva a eso, a una autocontemplación. Ese pensamiento divino es lo que denomina Aristóteles el logos, y ese logos se encuentra en cada uno de nosotros. Es decir, para Aristóteles, cada uno de nosotros tenía una porción de la mente divina, de la mente de Dios. Como ya decíamos al principio, Aristóteles, al ser uno de los primeros científicos, se da cuenta de la necesidad de contar con una regla o una serie de reglas para normar el pensamiento y que nuestro pensamiento no nos llevara a conclusiones equivocadas. Este instrumento para regular el pensamiento, en griego instrumento se dice organon, era la lógica. Es decir, ikos, el sufijo ikos en griego hace referencia a lo que es perteneciente a. Si logos es el pensamiento, la lógica es aquello que corresponde al pensamiento. Aristóteles va a sentar las bases de la lógica como disciplina filosófica que más adelante vamos a encontrar actualizada, retomada o incluso discutida por filósofos como Kant, como el propio Husserl o Bertrand Russell, por ejemplo, entre otros, quienes siempre usarán como punto de partida los principios que dejó establecidos Aristóteles para estas normas del pensamiento. En sucesivas sesiones vamos a revisar algunas de estas normas y vamos a ver cómo se aplican a los razonamientos que son los juicios. Muchas gracias, compañeros, por su atención. Les invito a que revisen su aula escolar donde están las actividades correspondientes a la presente sesión. Muchas gracias.